agrupaciones sociales que realizan movimientos de carácter ideológico, de seguridad, justicia y necesidades económicas, entre otras circunstancias. Y también se dan acontecimientos dentro de la comunidad que por su naturaleza se proyectan en forma trascendente hasta adquirir esta sustancia que se integra en modo de convivencia social. Se dice que una fuente real en una ley o reglamento puede encontrarse en los considerandos de dichos documentos, ¿verdad? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el considerando de la Constitución Política de la República o considerandos de otras leyes, podemos observar cuáles fueron los hechos que determinaron la necesidad de la creación de la ley. También se pueden visualizar en las partes introductorias en los que se exponen los motivos que orientaron al legislador a emitir dicha norma. Por mi parte, muchas gracias. Gracias por su gentil atención, compañeros. Continuamos, ¿verdad?, con la estructura y organización de las fuentes del derecho. Pues, como bien decían mis compañeros, las fuentes del derecho son pues primordiales. Son los actos o hechos pasados en los que deriva la creación y modificación de la extinción de las normas jurídicas. Estas se dividen en tres: fuentes reales o materiales, fuentes formales del derecho, fuentes históricos. O sea, estos son importantes, ¿verdad?, tanto para nuestro conocimiento como para poderlo desempeñar diariamente, como les decía al inicio, con las normas que se han regido en nuestro país, dentro del núcleo guatemalteco, ¿verdad?, de nuestro estado. Y con ello conlleva que son los fenómenos que ocurren mayormente o medida a la producción de las normas jurídicas que determinan en mayor o menor grado el contenido de la misma. Tales los fenómenos son los medios geográficos, el clima, la riqueza natural, las ideas políticas, morales y religiosas, que estas conllevan directamente a las fuentes reales o materiales del derecho. Como las fuentes formales del derecho, modos o formas a través de las cuales manifiestan la norma jurídica. Las fuentes formales del derecho más importantes son la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Como ello, les voy a explicar un poco cada una de estas. Espero que me puedan comprender. Disculpen si escuchan un poquito de ruido. La costumbre. Para nosotros esta fuente también se le denomina como derecho constitucionario, lo que adjudica a la formalización de las normas. Sin embargo, no las crea en su totalidad. Tenemos también la ley, el cual es el proceso que uno o varios órganos del Estado formulan y prolongan determinadas reglas jurídicas de observación general, a las que se le da el nombre específico de leyes, ¿verdad? Son las leyes que pues nos rigen diariamente a cada uno de nosotros como ciudadanos. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Tenemos también la doctrina. Se le da también como el nombre de la doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico o de sistematización de sus preceptos, ya que con la finalidad de interpretar sus normas y señala las reglas de su ampliación. También, ¿podrías cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. La siguiente. Gracias. Tenemos como fuentes del derecho reconocidas en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Nosotros tomamos lo que son los documentos históricos que se refieren al derecho en la antigüedad. Queremos recalcar acá que todo proceso que ha llevado Guatemala para poder tener una fuente histórica se ha manifestado dentro del país a raíz de que necesitamos procesos para poder
legislar adicionalmente que la fuente de la historia necesitamos que sea más que todo en base para que podamos llegar a tener una buena calidad de vida dentro de los órganos que tenemos en el país. Recuérdense que con ello también los papiros, las tablillas de arcilla, las que algunos en los pueblos utilizaban en aquel entonces, eran más que todo para poder regir y colocar ahí en qué normas podían estar dentro de su contexto, ¿verdad? Adicionalmente, las fuentes jurídicas que tenemos como base son las fuentes reconocidas como el derecho del ordenamiento jurídico. La ley del organismo judicial es una de las leyes que contemplan la fuente del derecho, regulado en el artículo 2, la ley del fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la complementaria. Esto también es dicho en el cuerpo normativo, regula una integración de la ley con la que interpretación que debe darle los magistrados realizados así se conoce como la doctrina legal. Dicha doctrina sería un aporte muy valioso si fuera considerada. Debido a que una decisión sobre situaciones que no están completamente podrían optar iniciativas de ley al Congreso de la República, basando en situaciones fácticas que necesitan ser reguladas dentro de la legislación guatemalteca, como la ley del fuente del derecho, y sin embargo como complemento tipifica la jurisprudencia y a las costumbres. Si se dan cuenta, todo tiene un principio y un fin, ¿verdad? Y todo lleva relacionado para que podamos tener una calidad de vida y regidas por las normas dentro del Estado guatemalteco para que podamos cumplirlas. También tenemos obligaciones, tanto como las leyes que están implementadas en nuestro país. Gracias. ¿Cómo va? Gracias. Creo que le toca a la expositora Delcy Corina. Muy buenas tardes, compañeros. El licenciado, voy a quitar un momento la cámara para poder aislar un poco el sonido. Proceda, por favor, no hay problema. Gracias, licenciado. Como ejemplo de fuentes reales del derecho, desde el punto de vista político, social, económico, religioso, de naturaleza, entre otros, como por ejemplo los hechos de violencia y delincuencia. Entre estos contextos se han creado leyes y normativas en Guatemala para poder combatir la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, me voy a saltar un poco porque está un poco extenso. Algunas de las leyes que han creado en Guatemala para abordar la violencia, la delincuencia, por ejemplo, sería la ley contra el lavado de dinero u otros activos, ley de armas y municiones, ley contra la extorsión, ley de acceso a la información pública, ley contra el crimen organizado. Así como estas leyes se han creado para poder mitigar o aún así erradicar cualquier tipo hecho de violencia o delincuencia. Siguiente, por favor. Por ejemplo, otro ejemplo de las fuentes reales del derecho son los hechos de corrupción. Por ejemplo, en el 2021 se revelaron los casos de corrupción que se habían dado en Guatemala, que habían tenido impactos significativos, que dieron lugar a la creación o modificación de leyes, así como algunos destacados. Ejemplo de ellos, como el caso que se dio con la ex viceministra de Energía y Minas y exdirectora del Censo. Ese tipo de actos de corrupción, que fue también la exdiputada Alejandra Carrillo, la directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima. Este es uno de los ejemplos de hechos de corrupción que han dado origen a la creación o modificación de leyes. Siguiente, por favor. Por ejemplo, como tercer punto podemos mencionar los hechos laborales en Guatemala, los hechos que han dado origen a la creación
de leyes. Por ejemplo, vamos a escuchar un poco de historia. Por ejemplo, en Guatemala la creación de leyes laborales ha estado influenciado por diversos hechos históricos y sociales, algunos de los momentos claves que han dado origen a la legislación laboral en el país. Por ejemplo, la ley de accidentes de trabajo, la jornada de 8 horas, la implementación de jornadas de 8 horas que antes eran extensas o eran exhaustivas. Por ejemplo, la fundación de la Organización Internacional de Trabajo en 1919, también la organización que promovió los estándares laborales internacionales y fomentó la cooperación entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Siguiente, por favor. Como cuarto, podríamos mencionar los hechos de migración. En Guatemala existen varias leyes y regulaciones relacionadas con la migración, como por ejemplo algunas relevantes, que la visa de turista, o sea, todo ese tipo de hechos han creado y fomentado la creación de acuerdos, decretos, leyes, como por ejemplo en este caso una parte, la visa de turista, la cooperación con Estados Unidos que se dio en mayo de 2023, de Guatemala y Estados Unidos, se comprometieron a tomar medidas conjuntas para reducir la migración irregular. O sea, fueron mejoras para nuestro país. Por el derecho, también el derecho a emigrar e inmigrar, por ejemplo, se dieron regulaciones, mas no se han creado leyes como tal que permitan una migración o emigración regular, pero sí se están implementando. Siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, en los hechos de pobreza que dan lugar a la creación de los mismos, que tienen raíces históricas que incluyen el colonialismo, conflictos armados y desigualdades estructurales. Por ejemplo, Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo, un país donde la riqueza es distribuida de forma desigual, nunca equitativa, también por nuestra forma de gobierno, porque es un país puramente capitalista, que ha dado lugar tanto también a la concentración masiva de riqueza como a las condiciones absolutas de miseria y escasez, que es lo que vemos en el interior de nuestro país. Siguiente, por favor. Hechos de desarrollo y evolución de las leyes de Guatemala. Y, por ejemplo, la ley de protección de la niñez y adolescencia. Todo este tipo de hechos de violencia o de falta de protección a la niñez, adolescencia, ha dado, por ejemplo, a la creación de la ley Pina, que marca un cambio del paradigma dentro del sistema de administración de justicia y de asistencia social. En tal sentido, consumación de estas normas plantea importantes retos para el Estado y la sociedad civil. Por ejemplo, también la Convención sobre los Derechos del Niño, y antes de entrar en vigencia la Ley Integral de la Niñez y Adolescencia, que es el decreto 27-2023, la labor de los centros de detención juvenil solo tenían la finalidad de represión y castigo. Ahora bien, pero hoy el día la finalidad principal de los mismos es la de la reducción, reformación, resocialización de los menores de edad y dar conciencia a la familia, sociedad y Estado de lo importante que es la juventud guatemalteca. Siguiente, por favor, y estoy por terminar. Por ejemplo, en los hechos económicos, en Guatemala se da la iniciativa de ley identificada con el número 5544 o 5544, que fue propuesta en el año 2019 y desde entonces ha sido objeto de discusión y análisis en el Congreso. Esta norma tiene como objeto principal combatir el acoso, abuso por parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito. Es la nueva la nueva ley que acaba de entrar en vigencia, que da por ejemplo, de todo este tipo de problemáticas, que ahora esta ley da fin al acoso, da beneficios para el usuario, eliminación de prácticas abusivas de cobro, entes de supervisión. Siguiente, por favor. Entre los hechos sociales, un buen ejemplo de ello fue la firma de los acuerdos de paz, que diciembre próximo cumple 28 años de haber sido suscritos por las autoridades y dirigentes de la URNG, para abreviar. Aunque algunos coinciden que el principal avance fue darle punto final al conflicto armado, que dejó más de 200,000 muertos,
asimismo consideran que aún hay muchos problemas que deben de resolverse, así los hechos políticos relacionados con la firma de la paz que dieron origen a nuevas oportunidades. Todo ese tipo de hechos son ejemplos de fuentes reales que dan origen, como mencionaba en un inicio, a la creación y modificación de leyes. Como último punto, por favor, para poder tocar, que serían los hechos religiosos, que es importante destacar que los dogmas, ahí sí es mejor a veces no profundizar mucho, ¿verdad, licenciado? Porque damos origen a la creación de polémicas, no tanto en la sociedad, sino también hasta entre los mismos estudiantes, que no podemos profundizar demasiado y tipificarlos y generar algún tipo de acusaciones, pero sí tenemos de conocimiento que se deben de generar algún tipo de reformas o de acciones en contra de abusos que se han dado, independientemente del credo, se han dado algún tipo de abuso. Y como último punto, que serían los hechos de la naturaleza, que por ejemplo cuando fue el huracán Katrina, cuando fue algún tipo de situación desfavoreciendo a nuestro país, o también por ejemplo el COVID-19, que dio origen a la creación de nuevos métodos para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la supresión de la libre locomoción o de algún tipo de situación similar, que, o sea, son situaciones de hechos reales que dan origen a la implementación de nuevos decretos o leyes para salvaguardar la vida, pero sin embargo sigue considerándose como un hecho de la naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, licenciado y compañeros. Podemos seguir con el siguiente. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a presentar las instituciones de las fuentes reales del derecho guatemalteco. Como primera institución tenemos al organismo judicial, que como sabemos, la justicia es el valor principal que el derecho busca realizar, y el derecho es el conjunto de reglas que establece relaciones entre personas, en el cual el organismo judicial con el juez evalúa pruebas para determinar la verdad de los hechos y aplicar el derecho de manera justa. Como segunda institución, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como segunda institución está la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el cual los valores constitucionales son pilares de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, y la Carta Constitutiva de la ONU, emitida en 1948, refleja esos valores constitucionales. Además, la Oficina de Prevención de la Tortura en Guatemala y otros tratos crueles e inhumanos de la ONU se rige por la Convención la Oficina de Prevención de la Tortura en Guatemala se rige por la Convención contra la Tortura de la ONU. Además, tenemos otra institución, siguiente diapositiva, gracias, el registro de la propiedad intelectual, en el cual se basa que el derecho de la propiedad individual y colectiva es fundamental, y también el bien común contribuye a la conservación y el progreso de la comunidad. También tenemos al Ministerio Público, que tiene funciones autónomas, promoviendo la persecución penal y realiza las investigaciones correspondientes, actuando con justicia, objetividad e imparcialidad, siempre velando por el cumplimiento de las leyes. Siguiente diapositiva, gracias. También la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos. Con estas autoridades, en algunos casos, deben atender los requerimientos del Ministerio Público, y como responsabilidad clave tienen el control del orden público, siempre recayendo, en este caso, en la Contraloría, en los Contralores y en la Superintendencia de Bancos. Y por último, tenemos al organismo ejecutivo y el organismo legislativo. La presidencia y ministros, como sabemos, conforman el organismo ejecutivo, teniendo como función sancionar, promulgar y publicar las leyes.
Y tenemos al organismo legislativo que forma parte del Congreso de la República, teniendo como función iniciar, discutir y aprobar leyes, siempre siguiendo el procedimiento establecido conforme a la ley. Muchas gracias por su atención y ahorita sigue mi compañero. Muchas gracias. Como ya finalizando nuestra exposición, tenemos la relación del derecho con las fuentes reales. Sabemos que todo tiene un origen, que de eso viene la palabra fuente, ahora el origen. Entonces, a través de ese origen ha dado la relación en cuanto al derecho. Ese es el derecho positivo, la cual nos rige actualmente, ¿verdad? Pero siempre hubo un principio en la que por situaciones sociales, políticas, religiosas, entonces los grandes pensadores científicos de la ley, la doctrina y todo eso, ha hecho que surja esa relación de las fuentes reales a fuentes formales y a lo que actualmente le conocemos como el derecho positivo vigente en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ya como bien lo dijeron todos los compañeros y los ejemplos que ellos abarcaron dentro de nuestra exposición, todo eso ha tenido relación con el derecho. Podemos mencionar algunos ejemplos. Anteriormente vemos que el derecho mercantil, pues, surgía en ciertas situaciones, entonces hubo la necesidad de hacer un código de comercio, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso, actualmente si vemos la relación, casi va concatenado todo, los antecedentes históricos, las fuentes reales como las fuentes formales, ¿verdad? Entonces, es esa relación que nosotros vemos ahorita, que todo eso nos rige actualmente en nuestro país, porque estamos hablando directamente a nuestra Guatemala, ¿verdad? Entonces, y van a surgir otras, pero a través de los problemas políticos u otras necesidades que surja dentro de nuestra Guatemala, pues se va dando la iniciativa para así poder llevar mejor esa relación, ¿verdad? Únicamente, licenciado, gracias por el tiempo y la oportunidad. No sé si alguna aclaración o algo que pregunta o algo a los compañeros, pues estamos a disposición. Excelente trabajo. Estoy muy contento por la manera que lo han realizado. Era una especie de experimento también, porque yo necesito que ustedes vayan abriendo su mente, no solo a estar como oyentes de una clase, sino que también que prueben un poquito lo que es la exposición. Y se dieron cuenta que alguien ahí hasta preguntaba si estábamos conectados, había algún problema técnico, porque no hay ninguna retroalimentación. Entonces son cuestiones que uno de este lado de la docencia las vive y lastimosamente a veces no son muy agradables, pero es solo un punto a resaltar. Pero los felicito, me agradó bastante la forma que lo han hecho. Me imagino que si lo hacemos de forma presencial lo pueden hacer mucho mejor, pero estamos bien. Realmente hay temas que para nosotros en la actualidad ya no tienen trascendencia, pero resulta que el derecho se fortalece o se hace más grande con estas situaciones. Nosotros, cuando nos mencionan la palabra derecho, prácticamente nos vamos a una ley, a una normativa, a una disposición legal, pero realmente lo que origina el derecho como tal o la creación de leyes y de normativas, pues son acontecimientos, hechos sociales, fenómenos, problemáticas que se generan. Y me gustó bastante este tema de los ejemplos, porque el derecho nosotros sabemos que es bien amplio y se compone de distintas ramas. Tenemos penales, laborales, de trabajo, notariado, internacional público, etcétera. Pero todos esos elementos que nosotros tenemos en la actualidad como vigentes o como disposiciones tienen un asidero y muchas veces han sido acontecimientos en el ámbito penal. Hay una ley que también estuvo de moda hace un tiempo, y les puedo decir de moda porque no siempre las leyes son eficaces, que no la mencionaron, y es el tema de la extinción de dominio, y que atendía a una problemática que se estaba dando en ese momento, que prácticamente las personas que se dedicaban a delinquir pues iban a una prisión, cumplían una condena, pero seguían teniendo
bajo su poder, bajo su propiedad, bienes que eran derivados u originados de hechos ilícitos. Entonces, de esa cuenta es que surge también la extinción de dominio, ¿verdad? Para contrarrestar ese poderío criminal que seguían teniendo las personas que delinquían o producto del narcotráfico, de la violencia organizada, del crimen organizado, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo de laboral también. Tenemos nosotros vacaciones, nosotros tenemos ciertos permisos, ciertos asuetos, ciertas ventajas económicas y resulta que muchas veces nos quejamos. Decimos, ay, que por qué cayó tal día, que por qué de estas vacaciones, que por qué esta jornada laboral tan pesada, que por qué esto y lo otro. Pero resulta que esa jornada que está regulada en la actualidad, pues es derivada de ciertas violaciones a derechos fundamentales, inclusive la privación de la vida de muchos trabajadores. Entonces, es ahí donde encontramos la importancia de lo que es la filosofía del derecho como tal, porque se pregunta más allá de por qué existe una legislación, por qué existe un ordenamiento jurídico, va más allá y nos dice, bueno, existe por estas causas, las clasificamos, ¿verdad? Fuentes reales, formales, históricas, y todas estas, inclusive puede venir otro jurista, otro especialista en derecho y puede decir, definitivamente para mí, esas normativas o esa clasificación, perdón, se queda corta, entonces creo que hay que agregar otra. Pues fantástico. Lo importante es que ustedes sepan que ese derecho se origina no solo en el Congreso. En el Congreso de la República se formalizan las leyes, el Ejecutivo a veces emite un reglamento, las instituciones reglamentan ciertas situaciones, pero el origen fundamental o las causales de la creación de derecho y de leyes son acontecimientos o hechos. Y como les he reiterado, la sociedad es cambiante, entonces tenemos problemáticas distintas a las que existieron en los años 80. Hablaron también del tema de los acuerdos de paz, me parece fantástico eso. Si ustedes pudieran leerlo en alguna oportunidad, se van a dar cuenta que hay muchas situaciones que en ese momento se intentaron solucionar o se crearon mecanismos para abordar esas problemáticas y para solucionarlos, y resulta que estamos en el año 2024 y aún no se han atendido esas problemáticas. Tenemos problemas con la corrupción, tenemos problemas con la violencia, tenemos múltiples problemas con la sociedad. Otro tema que me gustó, lo relacionado con la migración. Recordémonos que esto inclusive ya no solo trasciende al plano nacional, sino que al internacional, porque resulta que hay personas que van trasladándose de un territorio a otro que pertenece a un estado. Eso significa que esa problemática se debe solventar a través de relaciones internacionales o con la intervención de organismos internacionales, pero ya no es el Estado como un ente soberano, sino que es el Estado como un sujeto de derecho internacional. Entonces, son bien interesantes esos temas. Les puedo decir que en el año 2000 no existía esa problemática con la migración irregular, pero resulta que después de la pandemia del año 2019, 2020 para acá, pues esas situaciones han generado problemáticas. Resulta que van caravanas para Estados Unidos, pasan afectando los territorios, de cierta manera generan violencia, generan algún tipo de situación que va en agravio de la nación y pues hay necesidad de regularlo. Entonces, todas estas situaciones, si no se han regulado hasta el momento, que se han trabajado únicamente por coordinaciones o por cooperación, en algún momento va a tener que legislarse, ¿verdad? Siempre atendiendo al interés general. Otro tema que hablaron, lo referente al, perdón que me enfoque más en estos temas, no estoy diciendo que lo que ustedes mencionaron o los expositores anteriores no tenía la misma trascendencia, sino que
como es algo práctico, me interesa que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Por el tema de que nosotros ya vamos a ejercer una profesión. El tema de la religión también fue bien interesante. Estas cuestiones que yo me percaté en el grupo que estaban hablando hoy de el famoso aborto y fue bien interesante. Al final no es para ese tema el grupo, no es con ese propósito, pero fue interesante escuchar algunos puntos de vista. Cuando habemos abogados o personas que nos interesa un poco las problemáticas que se dan a nivel nacional o internacional o ciertas innovaciones jurídicas que se dan, pues es interesante escuchar su punto de vista. Y si se pudieron dar cuenta, habían posturas diferentes, posturas variadas y así funciona el derecho, así funciona la apreciación que se tenga de un hecho, de un acontecimiento y así funciona o así da como resultado que la resolución o la manera de solventar este tipo de situaciones termina generando leyes, termina generando normativas. E inclusive hablaban de los hechos naturales también. Tenemos ahí los estados de excepción. Y los estados de excepción pues son decretos gubernativos que son emanados del presidente de la República en Consejo de Ministros y atienden también a cuestiones de la naturaleza, la calamidad, el estado de sitio, el estado de prevención, etcétera. Son muchos aspectos que definitivamente marcan, ¿verdad?, el nacimiento del derecho, el nacimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, creo que hasta ahí estamos. Entonces, Solo quedamos pendientes con que me trasladen las dos preguntas con sus respuestas para de esa manera ir formulando ese cuestionario. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Gracias por sus palabras. La verdad nos alienta bastante y créeme que para el grupo ha sido un esfuerzo lo que hemos realizado y agradezco a todos los compañeros en general porque realmente aportaron, apoyaron en todo momento y para que se lleve a cabo todo esto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las preguntas, lo que usted pidió, entonces le haremos llegar en su momento, en tu ratito, ¿verdad, licenciado? Y gracias por sus palabras y ha sido un gusto del grupo número 1. Perfecto. Y pues eso también me hace reflexionar que he tomado una buena decisión en cuanto a facilitarle las cosas porque lo están haciendo de buena manera. Entonces, hágame el favor de trasladárselo al licenciado Javier las dos preguntas y las dos respuestas y ya posteriormente lo vamos a divulgar. Entonces, los felicito y en ese sentido, pues también le damos la palabra al siguiente grupo para que podamos aprovechar el tiempo. Gracias, licenciada. Buena tarde. Compañeros y licenciados, buenas noches. Somos el grupo número 3. En nuestro caso, vamos a exponer sobre dos temas, que son el ordenamiento jurídico y el bloque de constitucionalidad. Dejo el tiempo a la compañera María Fernanda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como bien lo dijeron, vamos a empezar con el tema del ordenamiento jurídico y vamos a empezar con lo que son los antecedentes históricos. Siguiente diapositiva. Bien, para entender o saber de dónde viene todo el ordenamiento jurídico y saber qué es el ordenamiento jurídico, tenemos que irnos hacia atrás y esto es que para conocer esto tenemos que irnos de lo más simple a lo más complicado. Y es que la base o los antecedentes de estos, de lo que es el ordenamiento jurídico, son dos. El siguiente, por favor. Lo que es la corriente normativa y la corriente institucional. Vamos a hablarla rapidito, una de cada una. La corriente normativa es todas aquellas acciones que se han ido basando en la costumbre y todo que se ha ido reconociendo conforme el tiempo. Y es que la corriente normativa fue la primera
ordenamiento jurídico que fue aceptado, ya que con ello se ha ido marcando pues que a nivel social qué es bueno, qué es malo, cómo se puede mejorar o cómo se puede reprender. Ahora bien, la corriente institucional. La corriente institucional está basada, va un poquito de la mano de la normativa. ¿Por qué? Porque la corriente institucional plasma lo que la normativa nos ha ido diciendo y van plasmando también lo que es la norma de cada institución que se va creando. Ahora bien, ¿qué es como tal el ordenamiento jurídico? Siguiente, por favor. Y es que el ordenamiento jurídico son las normas, los derechos que van rigiendo al sujeto dentro de la sociedad y también va marcando a las instituciones sobre cierto territorio, ¿verdad? Nos va mostrando cuáles son los límites que debemos ir abarcando conforme a la que nos vamos desenvolviendo socialmente. Y esto pues tiene algunas características. Siguiente. Y es que acá es donde vienen a caer las dos normativas anteriores o las primeras que son los antecedentes. Tiene que haber una unidad y coherencia en ambas. Tiene que haber un criterio, validez de los actos normativos como fuerza o eficacia jurídica. Hay una jerarquía y competencia. Y es que acá es donde conocemos lo que es la pirámide de Kelsen. Porque el ordenamiento jurídico no es solo una definición de que son normas que nos van rigiendo socialmente, sino que el ordenamiento jurídico es todo un mecanismo que se va rigiendo conforme a lo que se va dictando y va mostrando un orden entre las leyes. También hay una jerarquía y competencia, el vicio de su competencia y el criterio de la competencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí está la estructura de lo que es el ordenamiento jurídico y lo que nos va mostrando cómo se basa o cómo está conformada y la pirámide que desde el primer semestre hemos visto hasta el último y nosotros cómo son divididas las leyes. Van entre fundamental, que es la cúspide donde está la Constitución y los tratados de los derechos humanos, y en el nivel medio está el nivel legal, que son las leyes nacionales, entiéndase códigos locales y tratados, ¿verdad? Y la base, que no por ser la más pequeña o los menos importantes, que son sentencias, normas, contratos, testamentos, etcétera. Todas aquellas leyes mínimas, pero siempre están ahí en la base. Gracias. Continuando con el tema o la referencia de la pirámide de Kelsen, que es muy conocida para todos nosotros, acá vamos a encontrar una lista de ciertas leyes, algunos reglamentos, algún tipo de contrato que los podemos, digamos, encajar o encuadrar de acuerdo a la pirámide de Kelsen. En el caso de las leyes constitucionales, encontramos lo que es la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento. Y así podemos ir mencionando diferentes leyes, por ejemplo, en las ordinarias, la ley del organismo judicial, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. En las normas reglamentarias encontramos reglamentos, el reglamento de la ley del IVA, por ejemplo, y en las normas individuales podemos encontrar diferentes contratos civiles, contratos mercantiles. Menciona también algunos pactos colectivos de comités de trabajo y también hace referencia a testamentos. Siguiente, por favor.
Para entender el ordenamiento jurídico, yo en la investigación que hice encontré que hay tres caracteres para que podamos llamarle ordenamiento jurídico, y estos son que tenga unidad normativa, que sea completo, es decir, carente de lagunas, que sea coherente, sin antinomias o contradicciones. En el caso de la unidad normativa podemos mencionar, bueno, esta teoría manifiesta que las normas no existen en forma aislada, sino de manera estructurada, como lo acabamos de ver en la pirámide. Esta teoría también indica que la norma inferior se crea y se supedita a la norma superior. En relación a la plenitud o completitud del ordenamiento jurídico, aquí nos indica o nos habla de que la plenitud hermética del ordenamiento jurídico manifiesta que es un orden o un ordenamiento cerrado, que dentro de él está comprendida cualquier solución a los conflictos intersubjetivos, que no tiene lagunas y que todo está previsto en dicho ordenamiento. Sin embargo, esta misma teoría acepta que acepta que la completitud no es absoluta. Por lo mismo, habla o para resolver este conflicto menciona tres teorías. Estas tres teorías, siguiente por favor. Estas tres teorías son la teoría del espacio jurídico vacío, la teoría de la norma general exclusiva y la teoría de la norma de clausura. La teoría del espacio jurídico se ha encontrado, manifiesta que el ordenamiento jurídico hay espacios no regulados. A esos espacios se le conocen como espacios jurídicos vacíos o lagunas. La teoría de la norma general exclusiva afirma que en una norma jurídica se comprenden dos tipos de normas, que es la inclusiva y la exclusiva. La inclusiva manifiesta o se refiere a los supuestos que van a servir para juzgar el comportamiento de los destinatarios. Sin embargo, y de manera implícita, esta norma inclusiva también refleja, podemos decir, la manera en que jurídicamente excluye otras conductas que no riñen con la prohibición. Es decir, por ejemplo, el rótulo o diferentes rótulos que encontramos de no fumar nos da a entender que específicamente no debemos o no podemos fumar en ciertos lugares. Sin embargo, podemos, digamos, hacer otro tipo de actividades. A eso se refiere. Y la teoría de la norma de clausura, esta tiene como fin clausurar o cerrar el ordenamiento jurídico y evitar la posibilidad de que por falta o por ambigüedad o insuficiencia de la ley se deje de dar solución a un conflicto. Siguiente, por favor. El último carácter del ordenamiento jurídico es la coherencia del ordenamiento jurídico. Acá indica que debe ser un sistema ordenado, que no debe existir contradicciones o antinomias, como lo mencionaba anteriormente. Que una antinomia es cuando dos normas le imputan efectos jurídicos diferentes o incompatibles a igual circunstancia de hechos. Para la solución de las antinomias o las contradicciones,
Hay tres criterios que son el cronológico, el jerárquico y el criterio de especialidad. Cuando hablamos del criterio cronológico, nos vamos al principio que establece, es el artículo 8 de la ley del organismo judicial, donde establece que hay normas que han sido dictadas en diferentes tiempos, y en este caso va a regir el principio de que la ley posterior deroga a la anterior. Respecto al criterio jerárquico, manifiesta que una norma de una ley que contradiga a la Constitución, en este caso la Constitución Política de la República de Guatemala, va siempre a prevalecer la Constitución política. Y el criterio de especialidad se refiere a que las leyes, que en las leyes hay normas especiales y normas generales. Eso es todo por mi parte. Muy buena tarde, compañeros. Voy a hablarles sobre el bloque de constitucionalidad. En definición, el bloque de constitucionalidad es un principio jurídico que amplía el enlace de la protección de los derechos humanos fundamentales. En otras palabras, podemos definir que es un principio general que en materia de derechos humanos y con los tratados y convenciones que están ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto lo encontramos regulado en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala en base al bloque de constitucionalidad. Siguiente, por favor. El bloque de constitucionalidad tiene antecedentes históricos que se basan en 3 fases. Siguiente, por favor. Las fases de los antecedentes históricos están en 3 fases: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase final. En su fase inicial se remonta en el año 1558 por el Consejo Constitucional francés. Debido al vacío que existía en la norma constitucional vigente, hicieron referencia a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1978 y al preámbulo de la Constitución francesa en 1946. Esto, gracias a los derechos que en ese entonces se hacían referencia, se establece el derecho de los hombres y de los ciudadanos en 1978. Con base a eso, da la fase de desarrollo que desde entonces se ha expandido a diversos países como figura de bloque constitucional, tanto en Europa como en América. En su fase final, la Corte de Constitucionalidad consideró que los tratados internacionales podrían tener jerarquía sobre la Constitución de la República de Guatemala, pero al no estar expresa no podría reconocerse. Esta sería en su fase final. Siguiente, por favor. Dentro del bloque de constitucionalidad tenemos instrumentos internacionales incluidos dentro del bloque de sentencia emitidas por la Corte de Constitucionalidad. En esta tenemos algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de América de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, entre otros. Acá puedo darles el breve ejemplo de la Convención Belén do Pará, que a través de esta convención en Guatemala se estableció la ley de búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas. Esto decretado
en el decreto 9-2016, que surgió a través del acontecimiento de la fecha 22 de abril de 2015, en donde Claudia Isabel Velázquez, quien fue declarada como desaparecida y que el Estado no hizo la investigación correspondiente, quedando con una impunidad el caso. Esta ley impulsa a las acciones de búsqueda de localización y resguardo en cuanto al caso lo requiera de toda mujer desaparecida. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuando con referencia a lo que encontramos en el bloque de constitucionalidad, en nuestro país, desde la aprobación de nuestra Constitución hasta la actualidad, han surgido y han sido desarrollados convenciones y tratados en favor a los derechos humanos. En Guatemala, nuestras leyes constitucionales podemos encontrar que son 5, las cuales ya lo vimos en una diapositiva anterior en el ordenamiento jurídico, pero no está de más mencionarlo, las cuales están la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de Orden Público y la Ley de Emisión del Pensamiento. Todas estas, junto con las convenciones y tratados, van a definir y nos van a dar las bases para la protección sobre los derechos humanos. En el artículo número 44 nos establece de que las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución serán nulos ipso iure, ¿verdad? Esto quiere decir que no tienen validez, son nulos de pleno derecho. Eso nos establece nuestro artículo 44 de la Constitución, lo cual aparece también aquí en la diapositiva. Y haciendo mención únicamente del artículo 46, que ya nos hizo favor la compañera de explicarlo, de que los